La entrevista a la carta. Nos acompaña César Ulloa, él es politólogo y docente del IAEN. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes. Una buena tarde. Gracias. Si bien el mandatario llegó al poder con el 52% de respaldo electoral, la carencia de una estructura partidista sólida y las decisiones gubernamentales de los primeros años han ido minando la popularidad del oficialismo. Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos esperaban que el presidente Guillermo Lasso terminara su periodo. ¿Cree usted que confió Lasso que el éxito del plan de vacunación que marcó su agenda al principio de su gestión era suficiente como para mantener su aceptación durante todo el periodo? Bueno, el presidente Lasso optó por una estrategia secuencial que desdice la capacidad de gestión gubernamental porque se debe administrar los recursos en simultáneo, me explico, es decir, el presidente apostó primero por la vacunación, luego por ordenar las cuentas macrofiscales y luego lo que venga. Y creo que cuando se gobierna no se debe hacer paso a paso, sino que se debe atender simultáneamente las diferentes necesidades que son legítimas demandas, sobre todo de los sectores más postergados. En ese sentido, el haber gobernado por secuencialidad, es decir, tratando de ser exitoso en lo uno para entrar a lo otro, hizo que posiblemente se genere una exagerada confianza respecto de que la vacunación iba a ser una transferencia de aceptación en lo que viene y vemos que los resultados son completamente contrarios, es decir, la gente tiene muchas necesidades simultáneas como para que se vaya resolviendo una por una en los 4 años de mandato del presidente. Y después de ese éxito del plan de vacunación, ¿cuál considera usted que fue el hito que marcó ese declive de la gobernabilidad de Guillermo Lasso? El hito que marca es dedicarse a una sola cosa y descuidar las otras. Nosotros tenemos un país con 7 de cada 10 desempleados, la primera causa de muerte en los jóvenes es el suicidio, la segunda en América Latina el mayor número de niñas y adolescentes embarazadas, el país después de Guatemala con índices muy altos en desnutrición crónica infantil. Entonces, quiere decir que el país necesitaba ir atendiendo en simultáneo muchas cosas. Si bien nadie desconoce una campaña exitosa de vacunación que incluso fue reconocida internacionalmente como una de las mejores, sin embargo, el gobierno descuidó muchos frentes y al descuidar muchos frentes se comenzó a generar una resistencia, se comenzó a generar un rechazo por parte de los sectores que si bien fueron incluso vacunados, sin embargo no resolvían problemas de empleo, de salud, de seguridad social, de vivienda y luego eso empató con el tema de inseguridad, lo que le ha generado al mandatario y al gobierno, al país en general, unos pésimos niveles de aceptación y de credibilidad. Sin embargo, ese tema, el incremento de la violencia, de la inseguridad, la crisis carcelaria sobre todo, se venía dando desde el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? ¿Por qué o cómo se explica que este pico de violencia haya tomado por sorpresa a Guillermo Lasso y a su gobierno? A cualquiera le toma por sorpresa cuando no está preparado para enfrentar las consecuencias o los resultados de un hecho. Y algo que se le ha criticado al mandatario por parte de allegados como de extraños, es que el gobierno necesitaba mucho más músculo, más fortaleza en el equipo gubernamental, sobre todo en el área social. Pero además hay que decir algo, si bien este fenómeno explota en el gobierno de Lenín Moreno, el tema carcelario, eso no quiere decir que la gente va a reconocer que esto tiene un origen en otro gobierno. La gente lo que quiere es que el mandatario de turno resuelva los problemas de turno. Caso contrario, viviríamos lamentándonos de que los problemas tienen que ser resueltos por el que deja, no por el que entra. Entonces, si algo queda como lección para los aspirantes a la primera magistratura del Estado, es que no se pueden ya quejar de lo que dejó el anterior, sino resolver la situación de hecho, de facto.
Caso contrario, estaríamos siempre buscando culpables ante problemas que requieren soluciones inmediatas, urgentes, pero sobre todo sostenidas en el tiempo. Uno de los temas que dice el presidente Guillermo Lasso, incluso los miembros de su gabinete también, cuando hablan de la falta de gobernabilidad, de todos los conflictos que se ha generado durante su gobierno, dicen que uno de los principales puntos en los que tal vez se equivocaron o cometieron errores fue en la comunicación. Y al parecer, pues, se daban mensajes contradictorios a lo que vive la ciudadanía, y esos mensajes comunicacionales, pues, fue uno de los problemas, dicen, e incluso dentro del mismo gobierno, que llevó a Lasso a no poder terminar su periodo. ¿Usted cree que es así? Y yo no le doy toda la razón a esa causa en el sentido de que se comunica lo que existe, no se comunica lo que no existe. O sea, yo no puedo comunicar que hay agenda social cuando no hay agenda social. Yo no puedo comunicar que este es un país diferente cuando es un país que finalmente tiene una serie de problemas que ya no solo son estructurales, sino coyunturales y complejos, como el tema de la inseguridad. La comunicación es importante, indudablemente, pero la comunicación no es todo en un gobierno. Se comunica lo que existe, se comunica lo que se está desarrollando, se comunica lo que se plantea sobre la base de las demandas o del termómetro del ánimo de la población, pero tampoco podemos edulcorar o sacar estrategias de comunicación diciendo cosas que no hay, diciendo cosas que no suceden, o tratando de sobredimensionar la imagen del mandatario o de los mandatarios en general. Entonces sí, la comunicación es importante, pero no es una comunicación adecuada si no va de la mano con aquello que se está haciendo. Entonces es importante, pero también es importante el plan, la propuesta, los voceros, es importante los ministros, la gestión en los recursos públicos. Si no hay gestión en los recursos públicos, ¿qué se comunica? Le pregunto. Porque lo otro es comunicar una serie de cosas o hacer mensajes muy atractivos, toda una parafernalia en redes sociales, pero cuando no hay ejecución presupuestaria en los ministerios, cuando no hay gestión, entonces eso ya no es un problema de comunicación, es otro tipo de problema. Ahora también, por otro lado, está que este gobierno se hacía llamar el del encuentro, el del diálogo, y los acuerdos políticos con el oficialismo fueron casi nulos prácticamente. Incluso antes de iniciar su gestión, Lasso ya le había dado la espalda a uno de los partidos que pues le apoyó en su candidatura y que en cierta forma también le ayudó a llegar a la presidencia, el Partido Social Cristiano. Pese que le ayudó a llegar al poder, pues el oficialismo no tardó en dejarlo de lado en las negociaciones legislativas. Además, siempre estuvieron atacándose Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y veíamos cómo también por algunos momentos se aliaba con quien el gobierno siempre dijo pensar distinto, con los correístas. Por ejemplo, cuando pasó una de sus leyes, que el correísmo se hizo el de la vista gorda y la dejó pasar por el Ministerio de la Ley. Ese tipo de cosas, el pelearse con sus coidearios y luego aliarse con partidos de ideologías distintas, ¿fue también el inicio de los problemas de gobernabilidad para el presidente? Bueno, el problema de gobernabilidad se origina en el exiguo bloque legislativo que tuvo, creo. Es bastante complejo exigirle a un mandatario una gobernabilidad sana, saludable, cuando tenía una minoría en la asamblea, pero además de tener una minoría tampoco tuvo el tacto, la eficiencia, la perspicacia suficiente como para de manera sostenida mantener una coalición de políticos, de políticas alrededor de un proyecto concreto. Entonces, el gobierno nace débil porque la relación con la Asamblea era una relación de bloqueo. Segundo, los compromisos que al inicio se tratan de establecer no se desarrollan en un segundo momento. Y tercero, comienza, ¿no es cierto?, una diplomacia del micrófono, es decir, a tratar de resolver las controversias alrededor de declaraciones públicas en donde la descalificación entre los principales líderes políticos es una regularidad, es una constante. Entonces, yo diría que hay un tema de falta de tacto, de palmarés, de oficio político. La segunda es una asamblea que bloquea, indudablemente.
Y la tercera es que nunca el gobierno logra establecer un acuerdo interpartidario que le permita sostenerse por más tiempo. Es decir, al inicio hay conversaciones con el correísmo, con el social cristiano, eso se diluye. Luego respaldan una coalición de centro-izquierda donde está Pachacuti, la izquierda democrática, y les llevan a Llori a la presidencia. Tampoco se sostiene por denuncias a Guadalupe Llori. Y luego finalmente hay una composición de la Asamblea donde el presidente el presidente de la Asamblea se declara prácticamente opositor a tiempo completo del gobierno. Es decir, ha habido 3 momentos diferenciados en donde no se logra, insisto, una coalición interpartidaria que le hubiese permitido al gobierno un poco más de respiro. A mí me da la sensación que en algunos momentos el gobierno entra a terapia intensiva con pronósticos muy reservados, porque la disputa entre Ejecutivo y la Asamblea es permanente, es diaria, a un costo altísimo. Tan alto fue el costo que el presidente termina decantándose por la muerte cruzada, después de haber sido enjuiciado sin resultado favorable para la oposición en junio del año pasado. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A sus órdenes, una buena tarde. Igual para usted. César Ulloa, politólogo y docente del IAM.